Edificando tu vida. Edificando tu vida. Un programa de la Asamblea de Dios Boliviana. Buenas tardes, queridos amigos. Es un grato placer estar nuevamente frente al micrófono en un nuevo programa de Edificando tu Vida, en tu emisora preferida, educativa, FM 100.3. Dios nos ha regalado un día más para disfrutar de su gracia y todas las maravillosas bendiciones que ya nos ha dado. Sean todos bienvenidos a estos 60 minutos de Palabra de Dios. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes, amigos oyentes. Estamos muy felices de estar una vez más con ustedes, dando inicio a este programa Edificando tu Día de los días martes. Gracias al Señor porque nos ha permitido llegar hasta esta hora y comenzar este nuevo programa que creemos que será de grande bendición para todos aquellos que nos están oyendo en esta oportunidad. Querido Gabriel, hoy tenemos un invitado especial que ha sido director nacional del Seminario Teológico de la Asamblea de Dios Boliviana. También ha cooperado en la iglesia en el barrio El Paraíso por 40 años. Es vicepresidente del sector 1 del Ministerio El Paraíso y hace 7 años está a cargo de la iglesia en el barrio Juan Carlos Velarde de la zona de La Pampa de la isla. Querido Pastor Carmelo, ¿cómo está? Bienvenido a Edificando tu Vida. Gracias, apreciado hermano. Es un gozo y una alegría para mí estar este momento compartiendo con ustedes para, de alguna manera, ayudar a edificar la vida de los hermanos. Pastor, ¿cómo está la iglesia en Juan Carlos Velarde? Coméntenos un poco sobre el trabajo que está dirigiendo. En realidad, la obra es del Señor y creo que Él es el que la sustenta. Hay momentos difíciles, momentos maravillosos y nuestro deseo es que vaya creciendo. Este año el Señor nos ha permitido abrir un nuevo anexo. Allá en Mapaiso Sur hemos puesto la piedra fundamental. Por la gracia de Dios nos ha sido concedido un terreno, nos donaron la cuota inicial y estamos pagando el terreno. Entonces, gracias a Dios, la obra sigue creciendo. Amén. Pastor, una pregunta: en todo lo que usted viene visitando, congregaciones y trabajando junto al pastor presidente de nuestra Convención Nacional, Pastor Severiano, ¿cómo ve el liderazgo actual que existe en las iglesias? ¿Cómo pinta el panorama? Yo creo que Dios en su misericordia levantó al Pastor Severiano con un carisma muy especial. Para los 50 años hace unos 2 años atrás, hacíamos una remembranza en sentido de que cuando él llegó al paraíso hace unos 30 años atrás, solo habían 2 o 3 anexos. Hoy estamos arriba de los 105, estamos alrededor de 110 anexos en todo el ministerio. Entonces eso muestra de que hay una lideranza y que se están formando líderes. En realidad las reuniones que tenemos mensual de sector y también del ministerio tienen una fuerte enseñanza pastoral para el crecimiento de los líderes y creo que eso ha sido fundamental para que los líderes puedan desarrollar y de esa manera crecer la obra del Señor. Pastor Carmelo Menacho, un amigo de muchos años, sabemos de su trayectoria, el amor que usted tiene hacia la obra del Señor, y le hemos invitado en esta tarde para que usted pueda compartir con todos los amigos y hermanos que nos están oyendo a través de la radio educativa con un tema muy especial y muy objetivo. ¿Cuál es el tema, pastor, que hoy estará compartiendo con nosotros? El tema que hemos elegido para esta ocasión es la perseverancia del obrero en la viña del Señor. Amén, pastor. Estaremos entonces escuchando el desarrollo de este tema después de esta alabanza que vamos a ir a escuchar, que será de grande edificación para toda nuestra vida. El tema musical que estaremos presentando en este momento lleva por título Aquí estamos. Lo interpreta Marcos Vidal y queremos dejarlo, querido amigo, para que usted disfrute de esta alabanza, y luego estamos escuchando a quienes hacen posible la realización de este programa. Usted sintoniza Edificando tu Vida.
Estamos retornando en tu programa Edificando tu Vida. El tema que se ha escogido para el día de hoy es la perseverancia del líder en la viña del Señor. Podríamos mencionar algunos textos de la palabra del Señor que nos motivan a llegar hasta el final de la carrera en la cual nos hemos embarcado en la obra del Señor. Como por ejemplo, Pablo dijo que había terminado la carrera. En 2 Timoteo capítulo 4 versículos 7 y 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pastor Carmelo, ¿qué nos dice en realidad el apóstol Pablo con esto? Él no había terminado todavía cuando mencionó estos textos, no había terminado su ministerio, pero creo que ya consideraba que había realizado bastante trabajo hasta aquí y que lo que quedaba por delante ya prácticamente era lo que el Señor disponga para su vida. Fíjese que él hace 3 cosas y dice: he peleado la buena batalla, no cualquier batalla, es una buena batalla y él ha peleado. Y además dice: he acabado la carrera, y también dice: he guardado la fe. Si vamos al revés, podríamos decir de que hay que guardar la fe, ¿no? Solamente los que tienen fe pueden pelear la buena batalla hasta terminarla. En verdad nosotros podemos ver que muchos comienzan la carrera, pero pocos son los que la terminan. Y Dios nos ha llamado y nos ha capacitado, como dice la palabra, que nos ha dado los dones del Espíritu para capacitarnos, para que corramos la carrera hasta terminar. También el apóstol Juan escribe en las cartas a las 7 iglesias en el libro de Apocalipsis, diciéndole y dando instrucciones y describiendo lo que recibirá todo aquel que llegue al final de la carrera que emprendió cuando tomó el arado en las manos. En alguno de los textos dice que recibirá la piedrecita blanca con un nombre nuevo, será, dice también, un pilar en la casa, será muchas características que menciona de aquellos que logren llegar a la meta, que es Cristo. Si observamos las cartas de Juan, a las 7 iglesias se les dio una promesa condicionada cuando dice al que venciere. A las 7 iglesias se le dice al que venciere. Por ejemplo, a Éfeso dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. A Esmirna: al que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así a cada iglesia se le da una promesa condicionada a vencer. Los que no vencieren, pues bueno, no podrán recibir esta premiación de parte de Dios. Pastor Carmelo, sabemos que el ministerio terrenal de Jesús duró muy poco tiempo, 3 años, es lo que aproximadamente se nos dice. Aquí en San Juan capítulo 19, versículo 30, dice la Biblia: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Puede comentarnos algo sobre esta palabra, Pastor Carmelo? Una palabra consumada quiere decir terminado, acabado, finalizado. Entonces el propio Señor Jesucristo, cuando estaba niño y fue al templo y sus padres lo olvidaron pensando que estaba entre la multitud, y lo encontraron luego de 3 días, y él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Él entonces estaba interesado en hacer la obra que había venido para hacer. Y al final de su vida, él dice: consumado es, todo está hecho, todo está cumplido. Y esa palabra nos da fuerza y fortaleza para saber de que si Cristo terminó su obra, nosotros también la podemos terminar. Porque más adelante él dice, él dice: es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo y los ayude, ¿no? Entonces les conviene que yo me vaya, les conviene que yo termine la obra para que les envíe el Espíritu Santo para que ustedes también puedan terminar la obra. Pastor Carmelo, queremos invitar a la audiencia a escuchar esta alabanza de Puerto Seguro que lleva por título Soldado. Luego de esta alabanza ya vamos de lleno a lo que es la palabra del Señor que usted ha traído para compartir con todos nosotros.
Te invitamos, queridos amigos, a que tú no te apartes del dial y enseguida estamos retornando ya con el tema preparado para hoy, la perseverancia del líder en la viña del Señor. Estamos presentando Edificando tu Vida. Amigos oyentes, estamos de retorno en nuestro programa Edificando tu Vida. Ahora sí, vamos a escuchar el tema ya preparado para el día de hoy. Nuestro invitado que tenemos en esta oportunidad es el pastor Carmelo Menacho, a quien vamos a cederle el micrófono para que también él ya nos traiga este lindo tema para el día de hoy. Apreciados hermanos y amigos, dice la palabra del Señor allá en el libro de Hechos capítulo 26 en adelante 10 y 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Me llama la atención el hecho de que Pablo, cuando hace una recordación de la visión, él dice: yo no fui rebelde a la visión. Dios lo llamó, como nosotros sabemos, y él no fue rebelde, y dice: por esta causa los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y algo que llama mi atención es que él dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Cuán importante es la perseverancia del obrero en la obra del Señor. Para poder perseverar, primeramente tenemos que tener clara la visión, el llamamiento, para qué Dios nos llamó. Si tenemos claro para qué Dios nos llamó, si sabemos lo que vamos a hacer, no vamos a correr a la aventura. Tenemos una meta, tenemos un objetivo, tenemos algo para hacer claro y concreto. Y una vez empezada la carrera, la Biblia dice que aquel que pone las manos en el arado y mira para atrás no es digno del reino de los cielos. Una vez puestas las manos en el arado, solo queda mirar para adelante sin parar. Hay un texto también que llama mi atención en Segunda de Reyes, capítulo 13 y versículo 14. Dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joas, rey de Israel, y llorando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey, y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió la ventana, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afet hasta consumirlos. Y volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Observemos claramente que cuando el rey Joas vino al profeta Eliseo, dice que él estaba enfermo de la enfermedad que murió. Y después de esto, nosotros más adelante vemos que murió. Aparentemente esta fue la penúltima acción del profeta Eliseo, y él terminó su carrera. A pesar de estar enfermo, él estaba dispuesto a atender la necesidad del rey, o en otras palabras, a permanecer en el llamamiento que Dios le había hecho.
él no se negó a prestar auxilio a pesar de su condición física. Pero lo interesante, y si vale el término lo triste, es lo que hizo el rey Joas. Al comienzo él obedeció todas las instrucciones, si queremos sencillas, que el rey le dio. Al final el rey le dice, toma las saetas, y él las hubo tomado, y le dice el rey, el profeta, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Fíjese que fue el rey que se detuvo, no fue el profeta que le dijo detente. Por eso él se enojó contra el rey y le dijo, si hubieras golpeado 5 o 6 veces, hubieras derrotado a los sirios hasta no quedar ninguno. ¿Se da cuenta? Si él hubiera perseverado en golpear, entonces hoy en día no tendríamos esa nación siria, hubiera desaparecido desde aquel tiempo. Pero de ahí en adelante la Biblia dice que solamente vencieron 3 veces a los sirios, y los sirios permanecen hasta ahora. Entendemos entonces que cuando nosotros tenemos un mandato, no podemos pararnos por nuestra propia cuenta, como lo hizo el rey Joas, ¿no? Cuando el profeta le dijo, golpea la tierra, él debía golpear hasta que el profeta le diga, detente, o hasta que le diga, basta, hasta que le diga, es suficiente, ya has trabajado suficiente, hasta aquí está bien. Pero él tuvo que ser reprendido. ¿Qué entendemos en esto? Que cuando no cumplimos la misión a la cual nos ha sido encomendado, vamos a ser reprendidos por el Señor, vamos a ser exhortados por el Señor por haber dejado a media el trabajo. Ningún trabajo puede ser dejado a media, ningún trabajo puede quedarse a media. Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 9, dice en el versículo 24, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Fíjese, corred de tal manera que lo obtengáis. Yo me he puesto a observar a aquellos que corren, que hacen maratón y todas esas cosas. En el camino la gente a veces le da agua, a veces le da aplauso, le da palabras de aliento. Y un día me quedé pensando, si ellos se pararan y comenzaran a hacer la venia y agradecer a toda esa gente que los apoya en el camino, perderían tiempo y no llegarían a la meta. Y he observado que un corredor de esta naturaleza, él corre con la mirada puesta en la meta. Pase lo que pase, su objetivo es llegar a la meta. Y el apóstol Pablo dice ahí en el versículo 24 que hemos leído, corred de tal manera que la obtengáis. Entonces vamos a correr hasta llegar a la meta. Hay que sacar fuerzas de flaqueza. A veces hay momentos difíciles, como dijo el salmista, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Muchas veces se llora, muchas veces no se sufre. Pero él mismo dice, vendrá con regocijo trayendo las gavillas. Una vez un obrero me llama para mi cumpleaños y me felicita y me dice, pastor, ahora entiendo por qué la Biblia dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Entonces yo me puse a observar su vida antes de ser obrero. Y antes de ser obrero él era inconstante, no perseveraba en las cosas que se le encomendaban. Pero cuando llegó al ministerio, llueva, truene, refusile, él llegaba al lugar que se le había encomendado. Muchas veces estaba inundado, él y su familia llegaban con los zapatos en las manos, pero llegaban al lugar que tenían para trabajar. Y entonces en carne propia él me podía decir, ahora entiendo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Estaba cumpliendo la palabra dada por Pablo, corred de tal manera que la obtengáis. Además, en el versículo 25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Algo muy importante que nos muestra el apóstol Pablo es que dice, yo de esta manera corro, no como la aventura. Hay que tener clara, ya dijimos, la meta, el objetivo, y entonces saber hacia dónde vamos.
También él dice, aquel que corre de todo se abstiene. Si bien la Biblia dice que todo me es lícito, mas no todo edifica. Todo me es permitido, pero no es todo bueno. Entonces nosotros tenemos que elegir aquello que es bueno, aquello que nos ayuda. Si nosotros miramos un atleta, ¿no? Ellos, para poder obtener la victoria, practican todos los días según la disciplina que han elegido, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, se van al gimnasio a hacer deporte según la disciplina que ellos tienen para estar en forma. Entonces el obrero también debe abstenerse de aquellas cosas que le perjudican para el desarrollo de su misión, que le impiden perseverar. Pero vamos a tomar en cuenta aquellas cosas que nos ayudan para que nosotros podamos perseverar. De tal manera que el apóstol Pablo le recomienda a Timoteo algo bien interesante. Fíjese allá en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese la instrucción que le da: te encarezco, dice, delante de Dios, y que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que permanezca, que persevere en predicar, que no se desanime. Un día escuché un testimonio de un varón ahí en la congregación. Cuando ya él estaba casado y tenía su familia, él dice: hermanos, yo estoy aquí porque cuando era joven, el único que me visitaba era mi líder de joven. Y yo siempre le daba vuelta y no quería venir. Pero la persistencia de él me hizo pensar que había algo interesante para mí en la casa del Señor. Y después, cuando ya tuve una familia, llegué aquí gracias a ese hermano, mi líder de joven, que perseveró buscándome a pesar de que yo no venía a la congregación. Y Pablo le dice a Timoteo: predica, insta a tiempo y fuera de tiempo. Dice: redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Fíjese que le dice: exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Qué significa eso? Que él tiene que tener paciencia primero. Y segundo, tiene que tener conocimiento de la palabra de Dios. Tiene que conocer la Escritura para que pueda hablar con propiedad. La Biblia dice en Esdras 7:10 que Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplirla y para enseñar en Israel los estatutos. Fíjese que hay un proceso de aprendizaje, hay un proceso de práctica y hay un proceso de enseñanza. Para poder enseñar es primero pesquisar, es primero vivir. No podemos dar aquello que no tenemos, aquello que no hemos experimentado. Por eso Pablo le dice a Timoteo: con toda paciencia y doctrina. Quiere decir, conoce la palabra, conoce la palabra, conoce la palabra. Y cuando usted conozca la palabra, la Escritura también dice en otro tema: de lo que hay en abundancia en el corazón, habla la boca. Entonces, si nuestro corazón está lleno de la palabra del Señor y lleno del Espíritu de Dios, entonces nosotros vamos a poder cumplir el ministerio al cual Dios nos ha llamado. Y las personas que nosotros estamos atendiendo serán bendecidas a través de nosotros, porque observamos también algo bien interesante respecto de perseverar. Cuando Moisés murió, él le dijo: llama a Josué para que yo le dé el cargo. Y cuando Dios le dio el cargo a Josué, en el capítulo 1 y versículo 6, él le dice: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra la cual juré a tus padres que la daría a ellos. Y el versículo 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte, hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendes. Dios le demandó a Josué 3 veces, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 9. En el 9 dice: mira que te mando que te esfuerces. ¿Qué significa esfuerzo? Esfuerzo es hacer
llevar algo más de lo que nosotros podemos normalmente soportar, ¿no es verdad? Si tenemos capacidad para llevar 50 kilos, llevar 60, 70, eso requiere un esfuerzo. Si tenemos capacidad de caminar 1 kilómetro, caminar 2 kilómetros, 3 kilómetros, nos ayuda a que nosotros podamos esforzarnos. Fíjese, Dios demanda esfuerzo en el cumplimiento de nuestra misión. Y cuando nosotros nos esforzamos, también el pueblo demanda exactamente lo mismo. Nosotros en el mismo capítulo de Josué encontramos que aquellas tribus que recibieron su posesión de parte de Moisés antes del río Jordán, eran 2,5 tribus. Ellas le dijeron, ¿no? Entonces respondieron a Josué diciendo en el versículo 16, nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mande. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Primer requisito, que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Segundo requisito, cualquiera que fuere rebelde a tu mandato y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Fíjese, el pueblo también sabe cuando el líder se esfuerza, ¿no? Solamente que te esfuerces y seas valiente. Queremos nosotros tener seguidores que puedan seguir a Cristo, tenemos que esforzarnos, tenemos que perseverar. Cuando fui a aquella congregación de aquel hermano y los hermanos me dijeron, nosotros venimos aquí, llueva, truene, refusile, porque nuestro pastor llega aunque sea con los zapatos en la mano. Y me dio mucho gozo saber que hay hombres esforzados y valientes que quieren hacer la obra de Dios. Entonces estamos viendo de que Dios demanda esfuerzo. El pueblo también demanda esfuerzo. Si nosotros nos esforzamos, vamos a poder ver que el esfuerzo siempre nos trae buenas consecuencias. Hay un proceso de desarrollo. Si nosotros observamos la vida de José, cuando llegó a Egipto, él fue mayordomo de la casa de Potifar. Luego entró en la cárcel, y en la cárcel fue mayordomo de la cárcel. Podríamos decir de un número mayor de personas, de unas dificultades mayores, de otras actividades diferentes. Entonces, él creció en su vida espiritual, él creció en su vida administrativa, luego él fue mayordomo de todo el pueblo de Israel, de tal manera que el rey le dijo, solo en el reino yo seré mayor que tú. Fíjese, entonces debe haber un desarrollo para que nosotros podamos perseverar. Si nosotros perseveramos en lo pequeño, la Biblia dice que recibiremos lo grande. Y si nosotros fuéramos fieles en lo pequeño, recibiremos también lo grande. Porque la misma Biblia dice, si fueres infiel en lo pequeño, también en lo grande seremos infieles. De tal manera, estimados hermanos, que para poder perseverar necesitamos nosotros poner atención en aquello que nos ha sido puesto. Además, debemos depender de Dios. Dice la Biblia que en los 3 casos de José, cuando él estaba en la casa de Potifar, Jehová estaba con él. Cuando estaba en la cárcel, Jehová estaba con él. Cuando estaba de gobernador de Egipto, Jehová estaba con él. El secreto está entonces en que nosotros busquemos al Señor, como el mismo Señor dijo en San Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Fíjese, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todos nuestros planes, todas nuestras actividades, todo lo que nosotros querramos hacer, debe estar hecho en Dios, debe ser tomado de parte de Dios, debe ser el proyecto de Dios, que Dios esté con nosotros. Por eso el apóstol Pablo, en un texto muy conocido, en Filipenses 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nos falle nuestra fuerza, vamos a Cristo. Antes de ir nosotros a hacer la batalla, tenemos que encomendar a Cristo. Cuando estamos durante la batalla, tenemos que encomendar a Cristo. Y cuando hay alguna debilidad, tenemos que encomendar a Cristo. Entonces, estimados hermanos, si ustedes quieren perseverar, debemos entender y debemos reconocer de que la obra es de Dios y solo Él la hace prosperar. Nosotros tan solamente somos colaboradores de Dios.
somos mayordomos de Dios, somos siervos de Dios que si nos disponemos a que Dios nos use, Él nos usará para su honra y su gloria. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios, dice: yo he trabajado más que todos los apóstoles, he hecho más que todos los apóstoles, y da una lista larga que ya no nos da el tiempo para mencionar aquí, pero al final él concluye con estas palabras diciendo: no he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. No he sido yo, ha sido la gracia de Dios conmigo. Si la gracia de Dios está con nosotros, Él abrirá puertas que tienen que ser abiertas. Él cerrará puertas que tienen que ser cerradas. Y Él nos bendecirá. No importa el lugar donde estemos, Él es el que quebranta la piedra. Él es el que levanta las cosas que están caídas. Él es el que anima. Él es el que fortalece. Los invito a que hagamos una oración para darle gracias al Señor por este tiempo que estamos aquí estudiando su palabra, esperando que estas palabras compartidas sean de ayuda, sean de beneficio para su vida espiritual, para que usted nunca desmaye, porque en Hebreos dice: el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Oremos entonces. Padre amado, en el nombre de Jesús te damos gracias porque tú eres bueno, misericordioso, porque nos has concedido un día más de vida, de salud y de victoria. Gracias por las victorias recibidas en este día. Gracias, Señor, por tu palabra viva, santa, que no vuelve a ti vacía. Te rogamos, Señor, que tú seas bendiciendo a los oyentes de la radio, que ellos sean prosperados por haber escuchado tu palabra, que ellos sean bendecidos por haber escuchado tu palabra, que ellas la puedan atesorar, Señor, en sus corazones, la puedan poner en práctica y puedan disfrutar de tus bendiciones a través de tu gracia, a través de tu Espíritu Santo, que sea fortaleciendo sus vidas, animando sus corazones para no bajar la guardia, sino perseverar hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús te pedimos estas bendiciones y te damos gracias por todos tus beneficios. En el nombre de Jesús. Amén. Usted sintoniza Edificando tu Vida. Queridos amigos, la palabra de esta tarde ha sido de gran ayuda para todos nosotros que estamos en función de liderazgo en alguna tarea, en alguna comisión o alguna cartera que ocupamos en las diferentes funciones que hay en la iglesia. Agradecemos a Dios por la vida del pastor Carmelo, que ha dado su tiempo para poder compartir con nosotros el tema de hoy, y queremos desearle, pastor, que Dios esté bendiciendo su vida, que Dios esté prosperando todo lo que usted realiza en la obra del Señor y que continúe creciendo en ese ministerio que Dios le ha encomendado. Amén, muchas gracias. En verdad el agradecido soy yo por darme este privilegio de dirigirme a los oyentes a través de las ondas de esta prestigiosa emisora y decirle a los hermanos que no desmayen en la fe. Nunca desmayes, hay un himno que dice, ¿no? Entonces, lo importante es perseverar, que cuando nosotros perseveramos, al final vamos a ver los frutos. Hay una canción que habla pisadas en la arena, donde dice el que escribe: Señor, tú me dejaste solo, pero el Señor le dice: eran mis huellas, porque tú no podías caminar y yo te cargué en mi brazo. En esos momentos difíciles el Señor nos carga para que nosotros podamos llegar a la meta. Que Dios los continúe bendiciendo y sigan adelante sirviendo al Señor hasta que Cristo venga. Pastor Carmelo, ya a modo de despedida, ¿qué consejo usted le da a aquel joven que está en su primera experiencia, que está en su primer trabajo de liderazgo, quizás sea de jóvenes, quizás sea de profesor de escuela dominical, o quizás está experimentando alguna función en la iglesia, de portería, de aseo, de ornamentación, no sé, diferentes cosas que hay en la iglesia para hacer, pero que está en sus primeros pasos haciendo un trabajo en la iglesia? Un consejo para ellos. De pronto les pueda ayudar lo que yo hice al comienzo de mi vida de enseñanza. Hoy es mucho más fácil porque todos los celulares se puede grabar la voz, pero en aquel tiempo fue necesario conseguirme una grabadora y yo grababa cuando dirigía el culto, yo grababa cuando enseñaba en la escuela dominical, yo grababa cuando predicaba y luego me sentaba y me escuchaba para corregirme las cosas malas que yo decía,
las palabras malas que yo decía, las que repetía. A veces decimos, por ejemplo, y no damos ningún, y al rato, y por ejemplo, y por ejemplo, y por ejemplo, y tenemos un tip ahí que nos impide, digamos, desarrollar la obra bien. Entonces yo me grababa a mí mismo y me escuchaba. Y cuando era superintendente de escuela dominical, los grababa a mis profesores y les decía, escúchese y vea cuánto usted puede aprender de esa enseñanza. Y fue una experiencia muy bonita que me ayudó a corregirme y me ayudó también a adquirir confianza en aquello que yo estaba haciendo. Y algo muy interesante es poder recibir consejo, poder recibir enseñanza, ¿no? Si alguien le aconseja esto no está bien, tome de buena gana el consejo. Reciba la enseñanza. Si usted no sabe, pregunte. Si usted no sabe cómo hacer, pregunte. Y cuando usted pregunte, aprenda y haga conforme se le ha indicado. Eso va a ser de gran ayuda para usted y usted va a poder crecer y desarrollar. No tenga miedo, el Señor está con nosotros y nos ayudará. Dice la palabra, si alguno tuviere falta de sabiduría, pídale a Dios. Entonces pídale a Dios sabiduría para todo. Muchas gracias por esas palabras, pastor. Queridos amigos, entonces pongamos en práctica estos consejos que estamos recibiendo a través de la palabra del Señor, a través del siervo de Dios que ha estado con nosotros en estos minutos. Ha sido un placer, queridos amigos, estar con ustedes en una hora de Edificando tu Vida y esperamos que la palabra del Señor que hemos compartido hoy haya sido de edificación para tu vida, para tu crecimiento espiritual y, como dice el sabio Salomón, que sea refrigerio para nuestros huesos. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Dios le bendiga y continúe con esa gracia que Dios le ha dado para hablar de su palabra. Amén, muchas gracias, que Dios los continúe bendiciendo y estamos siempre a disposición de ustedes en cualquier cosa que le podamos servir. Queridos amigos, con nosotros será hasta el próximo día martes. Que Dios le bendiga. Le habló su amigo José Luis Pereira y deseamos que todo lo que usted haga, el Señor esté engrandeciéndolo sobremanera. Estamos ya en la parte final de este programa, Edificando tu Vida. Sé que ha sido de grande bendición para todos los que han estado siguiendo a través de estos minutos el mensaje de Dios que ha sido traído en esta ocasión por el pastor Carmelo. De veras que ha sido de grande edificación para nuestras vidas. Queremos también invitarles, amigos, a que nos puedan seguir a través de nuestro canal en YouTube, Edificando tu Vida. Ahí puede usted ingresar y tenemos allí todos los programas anteriores que ya han salido a través de la radio, han sido subidos para que usted pueda escucharlo. Si se ha perdido alguno de nuestros programas en los diferentes días, usted puede entrar a YouTube y ahí lo encontrará. También queremos invitarle a que pueda visitarnos en la página de Facebook, Edificando tu Vida. También allí podrá ver las novedades que siempre estamos poniendo de nuestro programa. Si tiene algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta, alguna duda en que nosotros podamos ayudarle, será de grande bendición y de grande ayuda para nosotros que usted pueda escribirnos. Estaremos atentos y listos para poder direccionarle y poder ayudarle en cualquier respuesta que usted necesita. Bien, amigos, estamos ya en la última parte de nuestro programa. Solamente me queda decirle muchas gracias por su fiel audiencia y será hasta la próxima semana. Les habló Gabriel Lobo, quien les dice que el Señor les bendiga. Les hemos presentado